podcast, trabajo social, trayectorias, desafíos y miradas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela de Trabajo Social, Trayectorias, Desafíos y Miradas. Hoy en nuestro episodio 4 tenemos de invitada a la licenciada Jiménez Rodríguez. La licenciada Jiménez Rodríguez es profesora de la Escuela de Trabajo Social desde hace 3 años, es licenciada en Trabajo Social y cuenta con una experiencia en organizaciones de sociedad civil en temas de LGBTQI+, y derechos humanos. Actualmente trabaja en temas de niñeces y adolescencias. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Es una emoción para mí estar aquí. De verdad les agradezco el espacio. Muchas gracias más bien por aceptar la invitación y quiero contarte y contarles que este episodio va a tener 3 grandes momentos. Vamos primero a tratar de recuperar algunos conceptos, pero queremos llevarlos a que sean fáciles y sencillos para las personas que nos escuchan, que los ven también, de entender. Entonces esta primera parte va a partir más de una respuesta de algunas preguntas, para luego poder pasar más a tus vivencias. Abordemos tal vez este primer momento y quisiéramos empezar preguntándote qué es género y qué debemos entender por expresiones o identidades de género. Tal vez la forma en la que podríamos explicar qué es género lo podemos asociar como a lo que la gente llama, qué sé yo, estas revelaciones de género, ¿no? Que es cuando se ha detectado que un niño o una niña o una persona va a nacer, se acaba de hacer un ultrasonido y se detectó qué genitales tenía esa persona y a partir de ahí la familia, y es como una de las actividades más comunes en estos tiempos, es hacer una revelación de género. Entonces la familia celebra si resulta ser que es una niña o es un niño, ¿no? Y se hace como toda una conmemoración. A partir del nacimiento de esa persona es muy probable que esa familia vaya a comenzar a direccionar o a, yo diría, imponerle a esa persona que acaba de nacer que bueno, que es un niño o que es una niña y que esto se hace y que esto no. Y que si es niña debería comportarse de esta forma y que si es niño debería comportarse de esta otra, ¿no? Eso es el género. El género es podríamos decir, este producto que nos oferta, en este caso, una sociedad, mi grupo familiar, mi comunidad, y que de alguna manera todos los días me está diciendo qué es femenino y qué es masculino, y dónde es que se supone, desde esa óptica externa, que yo calzo. La expresión de género también son esos cánones o esas ideales, esas direccionamientos que las personas nos dicen de cómo nos tendríamos que comportar, pero que además es muy probable que las estemos replicando. Yo tal vez un ejemplo muy concreto que tuve fue una vez en un espacio que vi a un niño muy pequeñito, un bebé, que se acerca a una persona adulta con el puño cerrado para saludarle, y entonces levanta su mano tratando de saludarle con el puño cerrado y la persona adulta con el puño cerrado le devuelve y le choca su puño, ¿no? Ese niño aprendió que en este caso los niños saludan de esta forma, mientras que posiblemente a la niña les hubiéramos dicho vaya y dale un beso a esta persona, ¿no? Esa expresión de género es lo que nos determina qué es lo que nos dijeron, cómo nos tenemos que comportar, pero terminamos en algunos momentos replicando esas expresiones, cómo saludamos, cómo nos sentamos, qué ropa utilizamos, etc. La identidad es algo todavía más allá. La identidad es si eso de alguna manera me hace sentir bien, si yo siento que efectivamente ese es mi lugar, si yo me siento bien siendo ese niño o esa niña, si mi mamá me dijo las niñas se comportan de esta forma, etcétera, 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 y la verdad yo me siento bien con eso. Ese sentirse bien es tu identidad, porque entonces quiere decir que te sentís, estás en línea con eso que te están indicando, ¿no? O en sentido contrario, puede ser que no, y eso también es tu identidad. Creo que es una forma bien agradable de explicarlo en el sentido de cómo lo podemos ver en nuestra sociedad y efectivamente estas fiestas que incluso se hacen ahora de que uno es celeste, el otro es rosado, unos son peluches, los otros son caballitos. Creo que son elementos que realmente nos permiten entenderlo y de también ver cómo asumimos o no dichas expresiones, de cómo o no vivenciamos esas expresiones. Como pregunta también en razón de introducir el tema, entonces, ya comprendiendo género y las expresiones
o identidades de género, ¿qué son las orientaciones sexuales? Las orientaciones sexuales, dependiendo de dónde nos estemos posicionando, todas las personas van a describirlo de forma diferente. Yo, una forma en la que he explicado qué es la orientación sexual es la siguiente, que la orientación sexual se compone de tres elementos y que esos tres elementos deberían de estar presentes para yo poder decir mi orientación sexual es tal. Si de repente uno de esos elementos no está presente, no necesariamente se supone desde ese paradigma, que es completamente cuestionable, que yo podría afirmarlo, ¿no? Entonces se habla de que se compone de el tema del amor o el tema de la afectividad. Yo podría desarrollar afecto hacia esa persona. Si la respuesta es sí, entonces tenemos el primer check del tema de la orientación. Se habla que el segundo elemento tiene que ver con si me atrae a nivel de la sexualidad esa persona. Digamos en un lenguaje más coloquial, esa persona me parece guapa, me parece guapo, me gusta, me atrae. Cuando veo a esa persona me pongo nerviosa, eso es la atracción. Entonces, ¿me atrae esa persona? Sí, ese sería el segundo check, ¿no? Y el tercer check tiene que ver con, de repente, lo que está asociado más a las prácticas sexuales. Yo podría, en este caso, por ejemplo, esa persona, ay, sí, me cae tan bien, siento que la amo, siento que lo amo. Y sí, me parece demasiado guapo y guapa. Y le podrías dar un beso. Ay, no, no podría. Ok. Ese tercer componente que tiene que ver con una práctica sexual, como le es darse un beso, de repente en este caso no. Entonces, tal vez esta persona no tiene una orientación sexual hacia esta otra persona. Pero si la respuesta es sí, y esta persona nos dice, ay, sí, me encantaría darle un beso, posiblemente esta persona nos está dando las tres elementos que desde ese paradigma sustentan que es una orientación sexual. Qué interesante verlo desde esos tres focos. Em, y esto también en el sentido de cómo implica que se relacionan las personas, entonces también en el sentido de lo masculino y lo femenino. Ujú, Voy, digamos, cómo responden a esto las personas, si desde pronto, si nos vamos más hacia esa primera pregunta de qué es género y se ubican desde ese color azul o desde ese color rosado, ujú, cómo van a atender esas tres preguntas desde una sociedad en la que de pronto no te permite responder esas preguntas o sí te permiten responder esas preguntas. ujú. Eso como un elemento que me queda ahí dando vuelta en el sentido de, eh, vos decís que te lo explicaron en algún Ujú. momento. Sí, Ok. ¿Vos cómo atendiste eso? ¿Te las preguntaste? ajá, ¿Se las has hecho a otras personas? claro. Eh, ¿Cómo funciona? Em, Hay un tema de naturalización. Ujú. Naturalización tiene que ver con esta práctica que las personas tenemos por dar por sentado. Las cosas son así. Hay personas que nunca se tuvieron que preguntar eso, porque su vivencia de la sexualidad y su orientación sexual estaba en línea con lo que se supone debe de ser y lo que todas las personas esperaban de esa persona. Entonces es muy probable que esa persona nunca se enfrentó a esas preguntas. Esas preguntas muchas veces surgen cuando en realidad lo que yo siento y lo que parece asomarse como mi orientación sexual, comienza a no calzar con lo que se espera de mí y con lo que se supone que yo Ujú. debería estar ejecutando. Y entonces es ahí que muchas personas a lo largo de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿será que sí me gusta? Pero eso no es bueno. ¿Será que sí me gustaría darle un beso, pero no sé si sea lo más adecuado? Estoy enamorado o enamorada de esa persona, ¿verdad? Pero esa persona no sabe, ¿verdad? De mí. Entonces ahí es donde quienes, o esa es al menos mi experiencia, quienes no necesariamente han tenido conflictos con el entorno, con su comunidad, con su familia, no necesariamente se han hecho estas preguntas. Tal vez se las harán más adelante. Pero quienes sí hemos tenido conflictos porque lo que sentimos comienza a no calzar con mi comunidad, con mi familia, con mi religión, sí nos hemos hecho esas preguntas y se vuelven más vivas para nosotras, nosotros y nosotras. Claro. ¿Qué entendemos o deberíamos entender por identidades sexuales? Hay varias formas de entenderlo. Hay gente que lo entiende como que la identidad sexual está más asociada a si cada persona se reconoce a sí misma como hombre o como mujer, porque asocian el término identidad sexual y esta parte de sexual al sexo genital.
Esa es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es comprender que la identidad sexual podría abarcar un montón de elementos. Pongamos, por ejemplo, la vinculación con la identidad cultural. La identidad cultural nos dice, esta es la comida de la comunidad, estos son los bailes de la comunidad, Ujú. estos son los símbolos, está la música. Y de repente yo soy una persona que ama su comunidad y mi identidad cultural y yo amo esa comida y amo esa música y amo ese baile, ¿no? Son varios elementos que conforman la identidad cultural. En este caso, la identidad sexual está conformada de todos los elementos asociados a la vivencia de la sexualidad, que podríamos decir, como lo acabamos de ver, el género, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, el mismo cuerpo que cada persona tiene, entre otros elementos. Entonces me gusta más como esa visión porque creo que es más integradora y habla más como de que es muy complejo. El tema de la identidad sobrepasa un solo concepto, sino que Ujú. termina abarcando muchos elementos que se interrelacionan entre sí. Y bueno, para cerrar esta primera parte, tenemos una última pregunta sobre los estereotipos. Entonces, ¿cuáles son los estereotipos que rodean al género y las identidades diversas? Los estereotipos asociados al género son creados por la misma sociedad, por la misma familia, la comunidad, em, el grupo religioso o espiritual. Son ideas que se nos dice esto es de este lugar y esto es de este otro lugar. Entonces, siempre o lo más tradicional que hemos escuchado es que la feminidad está asociada a ser suave, a ser delicada, a ser muy sensible, a ser muy emocional, pero también a ser muy inestable, a ser muy colérica. Mientras que la masculinidad, además de tener un valor superior a nivel social, siempre se nos dice que las personas masculinas son más rudas, no se quebrantan emocionalmente, o sea, no lloran, no, pero sí, por ejemplo, sí se enojan, porque eso es fuerza, ¿no? Que se visten de azul, que son protagonistas, que siempre hablan, que siempre participan, que pueden estar en todos los espacios y sentirse bien. Entonces, los estereotipos de género son esas ideas que de repente no son tan ciertas, pero que persiguen cada una de estas posibles ideas de feminidad o masculinidad. Creo que algo muy importante y que me gustaría rescatar es que todas las personas tenemos una identidad, un género, una expresión, una orientación y por ende cuando hablamos de estos prejuicios, a todas las personas nos persiguen esos prejuicios asociados a todos esos elementos. No por ser una persona trans o no por ser una persona que no sea trans, no le persigue o sí le persiguen. No, a todas las personas nos persiguen esas ideas. Lo que pasa es que a veces tenemos más facilidad para enfrentarlas y para eventualmente no darles importancia. Pero los prejuicios asociados al género están muy presentes en la sociedad y además sucede algo muy interesante y es que lo replicamos sin ni siquiera saber que los estamos replicando. Y en cuanto a los estereotipos o vinculados a las identidades, yo creo que vendría a ser lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una sociedad que ha dividido la identidad, como lo acabamos de Ujú, ver, en muchos elementos. Y entonces a cada elemento le persigue un estereotipo específico, ujú, un prejuicio, ujú. ¿no? Entonces es muy probable que yo me enfrente más a estereotipos de género y menos a estereotipos de la orientación sexual. Y otra persona tal vez tenga una experiencia completamente diferente. Ujú. Qué interesante esto porque el, te comentaba en el previo a la entrevista que recientemente hubo una defensa de un trabajo final de graduación Ujú, sobre masculinidades hegemónicas y la vivencia de la paternidad. Entonces, uno de los elementos cuando referís a estos estereotipos y que persiguen a todas las personas es ujú, incluso esta parte de aquellas personas que son papás y que de pronto hay una serie de estereotipos que están en línea o que van formando como una línea como diciendo ser papá, entonces implica debes cambiar esto, debes hacer esto, debes dar ejemplo en esto, debes tener seguridad y poder en esto, un trabajo, ujú, estabilidad laboral y demás. Entonces, creo que es interesante verlo y entender de que realmente esos estereotipos están persiguiendo a todas las personas, pero que también hay una clara, como un claro perseguir de la sociedad en la que estamos, una sociedad todavía prevaleciente machista, ujú. patriarcal, capitalista, donde
acentúa ciertos estereotipos y que los vemos. Incluso estamos en una época donde volvemos a ver cómo quieren ponerle tildes de nuevo a algunos de esos elementos y darles foco, no para la transformación, el cambio, el respeto, sino más bien para la exclusión, la Ujú. división, el ignorar y si se fuera posible incluso para vetar también. Vamos entonces a hacer una segunda parte de la entrevista, porque entonces nos interesaba introducir esto eh, para que fuera un espacio de conocimiento para todas, y todos y todas, pero entonces queremos pedirte permiso para hablar de tus vivencias. Ujú. Permiso concedido. Muchas gracias. Entonces, vamos a partir de cómo ha sido, cómo sigue siendo tu proceso personal de construcción de identidad. Ujú. Y acá voy a poner algunas cosas en la mesa. Para quienes nos ven, te conozco ya hace algunos añillos, Ujú. ¿verdad? Eh, Te conocí con un nombre, Ujú. siendo una persona estudiante. Ajá. Ahora sos mi compañera docente en la Escuela de Trabajo Social. Eh, Nos referimos, o cuando socializamos, sos la licenciada Jiménez Rodríguez, tal cual te presenté al inicio del episodio. Ujú. Pero tal vez la pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo te reconoces? Ujú. Ok, comencemos primero por la primera pregunta, Ujú, valga la redundancia. Creo que me gustaría aclarar en esta segunda parte que, bueno, en este caso vamos a hablar de mis vivencias. ujú, Y nunca la vivencia de una persona puede ser equiparable a la vivencia de las otras ujú, personas. Mi experiencia es completamente particular y creo que también quisiera hacer la aclaración que no por ser mi experiencia está exenta de dificultades, de errores, porque a veces me parece que hay ciertas posiciones que intentan incluso eh, positivizar, tal vez sería la palabra, demasiado algunas experiencias y las ven como inmaculadas prácticamente. Y no, en el proceso siempre hay errores, siempre hay cosas que somos personas humanas, ¿verdad? ujú, Etcétera. Entonces, con ese encuadre, cuando me preguntas sobre cómo ha sido mi proceso, yo lo que podría decir es que ha sido un proceso muy tempestuoso. Ha sido un proceso muy desafiante, ha sido un proceso muy complicado para mí. Creo que yo no podría jamás tomarme el atrevimiento de decirle a las personas, ay, ha sido un proceso súper fácil. Vieras qué lindo. O sea, ha sido muy lindo, pero ha sido muy, muy fuerte, doloroso, desgastante, desolador muchas veces. ¿Por qué? Bueno, porque yo vengo justamente de esa sociedad y ese grupo familiar, comunal, social, religioso, que siempre me dijo y siempre me intentó, incluso por mensajes muy sutiles, decirme que lo que yo era no estaba del todo bien y que mejor evitara tal cosa y que no lo hiciera. Y eso se instauró en mí. Yo la forma en la que lo digo, se instauró en mí como unas semillas de monstruitos y comenzaron a hacerse monstruos muy grandes. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, ya no tenía, yo, bueno, en algún momento incluso estuve en una iglesia evangélica. Yo, por ejemplo, ya no tenía esa, lo que llaman ahí hermanas, yo ya no tenía esa hermana de esa iglesia evangélica que me estaba diciendo aquí esto, pero ella sembró una semilla que se hizo un monstruo en mi interior. Y esa idea me persiguió por mucho tiempo. Entonces, al fin y al cabo, este proceso ha sido un proceso de ir monstruito por monstruito, hablando con cada uno de ellos, enfrentándome con mucho miedo a cada uno de ellos y asustándome profundamente con cada uno de ellos y irles quitando esa importancia. Y en ese sentido el proceso ha sido muy desgastante, pero cada vez que se avanza ha sido muy liberador y yo creo que he venido como confirmando paso a paso que este es mi camino, ¿no? Y ujú. creo que eso es algo que al menos a mí me tranquiliza porque yo inicié el proceso de, imagínate, llena en una casa, en un apartamentito, estoy hablando metafóricamente, en un apartamentito chiquitito llena de monstruos, todos apiñados, y comencé a liberarme poco a poco y entonces al liberarme y al echar hoy un monstruito, respiré un poquito más y yo dije, wow, por aquí es.
Y entonces cada avance era enfrentarse a un nuevo monstruo, en una nueva idea, y no era tan nueva porque ya venía de antes esa idea, ¿verdad? Ese estereotipo, ese Mm. prejuicio, esa herida, y sacarla de mi espacio, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme fui avanzando, pues, o he venido avanzando, me he reafirmado que este es el camino, digamos, que me libera muchísimo. De hecho, yo no diría, yo respeto profundamente incluso el concepto teórico de transicionar. Respeto profundamente que haya personas que lo asumen de esa forma, pero yo cuando se lo he explicado a las personas, yo digo, yo no transicioné, yo me liberé. Mm. O sea, para mí es un proceso de liberación. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, pero no podría decirle a las personas que va a ser sencillo. Y sobre todo si esas personas tienen una historia similar a la mía, ¿verdad? Donde nos enfrentamos a una sociedad y crecimos en una sociedad que fue sumamente hostil y sumamente violenta. Entonces, eso nos dificultó la vida. Y por supuesto, nos dificultó el proceso. ¿Es menos violento ahora? ¿Sigue estando una esfera violenta? Ujú. Me queda esa duda, digamos, Claro. porque, como antes lo mencioné, digamos, yo soy una persona de 40 años. Ujú, Entonces, estoy claro, digamos, de que dentro de mi proceso personal de construir y buscar masculinidades alternativas, eh, ahí, ahí también hay monstruos, ahí ujú. también hay algunos Claro, que persiguen y que están, claro. pero también veo una sociedad donde todavía quieren volver a meter esos monstruos en la vida Ujú, de las personas. ujú, ujú. Entonces, seguimos siendo una sociedad violenta. Ajá, ajá. Yo quisiera primero rescatar de lo que dijiste un elemento. Yo acabo de hablar de un proceso casi de contienda o de lucha Ajá. diaria, ¿no? Contra esos monstruitos que crearon en mí. Yo quiero que todas las personas comprendan que todas las personas nos enfrentamos a nuestros propios paradigmas, a nuestros propios monstruitos. Y que lo único que cambia en mi proceso es que son muy particulares Ujú. y de repente son muchos, puede ser, o tal vez no es que sean muchos, pero mi apartamento es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como ese tipo de cosas, pero sí es importantísimo lo que dices, porque este proceso de desapegarnos de estas ideas, todas las personas lo vivimos en alguna medida. Y eso no necesariamente nos hace trans o no, Ujú, ¿ok? ujú. Eh, si somos más, una sociedad más violenta o menos violenta, yo creo que había alguien que decía, bueno, es que, ¿para qué voy a opinar si la evidencia habla? Ujú. Yo sí puedo decirte, digamos, hay muchos estudios que hoy actualmente nos dicen que personas que están en etapa de niñez y adolescencia se siguen enfrentando a estas situaciones y que siguen estando en algunos contextos de violencia y que siguen viviendo esos monstruitos que me sembraron a mí, los siguen reproduciendo, ¿no? Pero también yo sí quiero pensar, lo veo Ujú. y conozco experiencias donde ya, ay, por fin no son tan abrumadoras. Veo familias haciendo esfuerzos, a pesar de que no entienden nada, Ujú, pero ujú. hacen el esfuerzo. Veo familias comprometidas, veo familias jalándose los pelos, ¿verdad? Porque ¿qué está pasando? Pero están ahí. Y eso es lo único que ocupamos, que creo que es una de las preguntas que habíamos visto. Ujú. Pero entonces sí creo que todavía hay cierto sector social que sigue siendo violento y sigue instaurando, sigue con esta práctica de instaurarnos que hay cosas que no se deben de movilizar, pero tengo la esperanza y he podido ver casos donde personas se enfrentan a familias que más bien abrazan, comprenden, acompañan y posiblemente por dicha no van a vivir un proceso tal vez tan desgastante como el mío. Pero bueno, es otro contexto, ¿no? Y es otro momento de la vida también. Bueno, gracias por atender también este pequeño desvío que hice. Pero ahora sí voy a regresar entonces a la segunda pregunta. Ajá. Porque vamos a ver. eh, Te conocí con un hombre. Ujú, Eh, Ahora sos mi compañera, la licenciada ujú, Jiménez, ujú. docente de la Escuela de Trabajo Ajá. Social. Pero la pregunta que tengo es, ¿cómo te reconoces? Ujú. ¿Cómo te gustaría Claro, que yo me dirigiera a vos? claro. Es una pregunta que yo me vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo y yo creo que es como la pregunta que marcó el inicio de mi proceso.
No, bueno, ya les decía, es un proceso muy complejo que yo no puedo decir empezó el 14 de enero, no puedo decirlo, ¿no? Es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso dialogando con mi mamá un día me decía, yo me acuerdo, hija, cuando usted me dijo tal cosa. Y yo, mami, ¿qué edad tenía yo? Como 4 años. Y yo, como 4 años. Yo ese recuerdo no lo tengo, por ejemplo. Mm, Y muy probablemente no lo tenga porque le cayeron encima a todos esos monstruos, ¿no? claro. Pero vamos a ver, yo al menos en mi experiencia actual, yo podría decirte que algo que he descubierto es que aunque respeto, admiro, aprecio profundamente, e incluso podría decir me atrae profundamente las masculinidades, no vibran conmigo. Yo no las habito, no es algo que yo me pase por mi cuerpo, que yo me sienta cómoda ahí, no. Y creo que luché muchísimo tiempo en eso, ¿no? Entonces, creo que el primer elemento tendría que decir es que yo me reconozco como una persona femenina. Ujú. Y que creo además, y quisiera aprovechar también este espacio para decir, creo que esa feminidad, al menos en mi experiencia, es sumamente poderosa, sumamente poderosa, ha sido una experiencia, o sea, no es una feminidad cualquiera. Yo he podido comprender a través de este proceso que las feminidades son sumamente poderosas y yo no tengo otra palabra para explicarlo. Entonces, yo en principio me diría que soy una persona femenina. Desde algunos conceptos históricos la gente diría, ah, entonces sos transfemenina. Bueno, sí, como cada quien como quiera verlo, yo te estoy diciendo, soy femenina. Y también otro de los elementos que yo he venido como incorporando en mi proceso, que digamos lo he tenido más activo desde hace como 2 años, es que yo he venido acercándome poquito a poco, ¿verdad? En todos estos elementos del género que ahora hablamos, ¿verdad? Que nos dijeron que las niñas huelen dulce, huelen a jazmín, o que las niñas se vistan de este color, o que las niñas utilizan tal cosa, ¿no? Yo en estos 2 años he venido haciendo un acercamiento a esas ideas que yo también guardé sobre qué significa ser femenina, qué significa en este caso reconocerme desde allí y he comenzado a hacer muchas pruebas, ¿no? Desde incluso ponerme una blusa por primera vez, que para mí fue algo exageradamente impactante. La primera vez que yo salí con una blusa y me fui para el trabajo, yo me iba muriendo camino al trabajo porque yo iba asustadísima, ¿no? Con esto lo que te digo es que así como probé la blusa, de repente probé un día un perfume, de repente probé un día ponerme un poco de maquillaje, de repente mis compañeros me decían, ¿por qué no te dejas crecer el pelo? Y yo, "Ay, no, no me gusta, pero, y no me gustaba. Yo, o sea, yo siempre dije, a mí el pelo largo no me gusta, pero yo dije, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y me dejé crecer el pelo y he venido haciendo varias cosas. Y una de las cosas que para mí son como la cereza en el pastel tiene que ver con el nombre, ¿no? Yo en algunos espacios que son más privados, yo ya he decidido, digamos, cambiar mi nombre porque si bien respeto mucho mi herencia y respeto mucho la persona que fui con el nombre que todavía es un nombre registral, o sea, es el nombre con el que todavía yo aparezco en el servicio, ¿no? En el registro civil, yo definitivamente no me siento allí. Entonces he comenzado a probar con algunas personas como otro nombre, ¿no? Ese nombre es muy particular, bueno, para mí tiene mucho significado también porque cuando yo decía, ok, es que si yo soy una persona femenina, ¿cómo me quiero llamar, no? Y yo siempre tenía como muy en mi mente a mi abuelita, que ella se llamaba Amanda, fue una mujer nicaragüense que también luchó mucho en este país por sus hijos, ¿verdad? Con todas las condiciones de pobreza, inmigración que ella vivió. Era una persona sumamente amorosa, entonces en una etapa de mi vida, hace como 15 años, por una faceta artística, yo tomé ese nombre y lo hice propio. Y desde entonces mucha gente me conoce como Amanda. Lo que pasa es que ya he venido trayéndolo más a una faceta más cotidiana y ese es el nombre posiblemente no, ese es el nombre con el que yo estoy probando identificarme con muchas esferas, ¿no? Que con mis amigos, en Pilates, en esto, estoy comenzando a probar eso porque es como, creo que eso es un elemento también de la identidad. Recordemos que la identidad vamos acercándonos Ujú, ujú. progresivamente. Incluso esa camisa que andas puesta hoy, tal vez dentro de un tiempo te veas porque te tomaron una foto y usted diga, ¿qué camisa está usando ese día? Nada que ver, porque también el género cambia y se modifica.
Ujú. Pero entonces, bueno, yo creo que muy pronto, o bueno, tal vez a través de este podcast, ¿verdad? Estaré haciendo más público, ¿no? Que el nombre que yo utilizo es Amanda porque es un nombre que me representa y que creo que ya he recorrido mucho camino y vamos a ver cómo me va jugando y sintiéndome con ese nombre porque además tiene mucho significado para mí. Entonces creo que esa sería como la segunda, el segundo elemento, ¿no? Que quisiera Mm. rescatar. ¿Te gustaría que en el resto de la entrevista me refiera a vos como Amanda? Sí, podría ser, sí. Te doy Muy bien, permiso, entonces. gracias. Bien, dentro de esta parte de tu vivencia, Ujú. ¿qué significa para vos ser una persona trans? Bueno, creo que ya cité una de las cosas. Ujú, Creo que ser una persona con una identidad trans, digamos, en términos de comprenderlo, es una persona a la que se le impusieron otras formas de ser. Sé que con mucho amor, muchas personas se acercaron a mí desde desde antes de estar en el kinder y me dijeron, los niños no se sientan así, los niños no mueven los brazos así. Los niños no se tocan el pelo de esa forma, ¿no? O sea, tal vez lo hicieron con mucho amor, no tenían intención de hacerlo y lo reconozco. Algunas personas sí, pero reconozco que hay personas que no tenían la intención de dañarme, pero al fin y al cabo sucedió, ¿no? Entonces, una persona trans es una persona, o una persona con una identidad trans, que ujú, creo que esa es la forma correcta de correcto. decirlo, Ujú, una persona con una identidad trans es una persona a la que se le impusieron algunos líneas de cómo tenía que comportarse según la masculinidad o la feminidad que le impusieron. En mi caso, pues me intentaron imponer una masculinidad que por supuesto no me pasaba por el cuerpo y que siempre no sé, me salía, o sea, ni siquiera la incorporé, ni creo yo en ningún momento. Y entonces, para mí, ser una persona, en este caso trans, es un proceso de liberación, te ujú, decía ahora, porque más allá de trascender o más allá de ir de un lugar a otro, que eso es un poco la lógica teórica de transicionar, es ir de un lugar a otro. Para mí, en mi experiencia particular, yo tendría que decir que es un proceso de liberación, donde todas las personas de alguna manera nos enfrentamos a dejar de lado esta idea para incorporar una nueva en nuestra identidad y en nuestra expresión. Y es un proceso individual que nunca podría ser comparado con ningún otro, que tiene sus particularidades también porque, por muchas razones, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy haciendo este proceso cuando tenía 12 años ni ujú. 18 años. Yo soy una persona profesional con una edad, digamos, entre comillas, consolidada y creo que tal vez mi ser interior en algún momento dijo, bueno, ya estamos listas, hagámoslo, ¿no? Y tal vez teniendo todo lo otro seguro fue, ¿verdad? Que yo misma me invité, pero ha sido un proceso muy liberador y de mucha transformación, ¿verdad? Creo que lo definiría de esa forma. Y en este proceso, ¿cómo, cómo se relaciona el proceso con la familia, la comunidad, Ujú, el trabajo, ujú, pares? ujú. Ujú, Creo que efectivamente en mi caso, bueno, yo no menosprecio, ¿no? La familia, los amigos, la comunidad, yo no podría decir que no te influyen o que no me afectan, ¿no? Pero, y por supuesto, tengo amigos en que me han acompañado mucho en este proceso. Tengo, por ejemplo, incluso yo lo digo de esta forma, tengo guías espirituales que me han acompañado en este proceso. Tengo una familia que me ha acompañado en este proceso. Y ha sido bueno, ¿no? Y tengo personas en mi trabajo que me han acompañado indirectamente incluso. Eso siempre va a influir, ¿no? Siempre te vas a sentir más cómoda, siempre te vas a sentir más segura. Yo tal vez algo que quisiera rescatar respecto a esta pregunta es que al menos en mi proceso el desafío más grande no eran los otros. mm, Mi desafío más grande era yo. Y porque tal vez, por ejemplo, mis amigos muchas veces con mucho amor, digamos, pero me cuestionaban, pero a usted nadie le va a decir nada, me decían. Pero a usted, ¿quién le está diciendo que no en este momento? Nadie se lo va a decir.
Y racionalmente yo decía, tienen razón. Nadie me está cuestionando, nadie me está diciendo que tal vez en otros contextos sociales sí, está prohibido, no lo puedes hacer, ¿verdad? No hay, por ejemplo, derechos, etcétera. Puedo comprender eso, ¿no? Pero de repente para mí lo más desafiante fui yo misma, porque yo había aceptado incorporar a todos esos monstruos en mi apartamento, les di cabida, los alimenté por muchísimos años y ahora me tocaba decirles adiós. Y creo que para mí ese fue el desafío más grande. Claro, por dicha tenía mis amigos, mi familia, y los he tenido que han estado ahí apoyándome, pero el proceso ha sido un proceso más desafiante de mí para conmigo misma respecto a esas herencias que esas otras personas a lo largo de la historia me dejaron, ¿verdad? Entonces fue en ese sentido más un proceso muy personal que por dicha yo me pude apoyar, pero para mí el desafío más grande, perdón, no fue necesariamente, por ejemplo, qué sé yo, ahora que te contaba lo de la blusa, no fue necesariamente ir a ese espacio, fue darme a mí misma la valentía de Ujú, hacerlo, ujú. ¿verdad? Entonces, pero siempre va a ser muy importante contar con el apoyo de las personas, el respeto, la validación, el reconocimiento, ¿no? La paciencia. Estamos en momentos donde no puedo dejar de ver cosas que pasan en el mundo. Eh, no únicamente acá en Costa Rica, no únicamente en América Latina, sino que incluso son elementos que los estamos viendo en las noticias, en diferentes eh, continentes inclusive, donde vemos transfobia, vemos discriminación, vemos violencia en estos procesos. ¿Qué te ha sostenido? ¿Qué te sostiene emocionalmente en momentos difíciles donde de pronto, voy a ponerlo así, alguien acá en la facultad te ve mal Ujú, o te dice algo? ujú, Alguien en la calle te violenta, eh, alguien en tu trabajo te separa o no te incluye. ujú, Eh, ¿Qué te sostiene en esos momentos? ¿Qué ujú. te permite continuar en tus procesos? Mm. Bueno, conste que estamos hablando de mí y de mi proceso, Sí, ¿verdad? correcto, es tu proceso. Porque creo que la respuesta más adecuada desde una visión más externa y profesional sería otra. Yo lo que te puedo decir es que yo pasé más de 30 años de mi vida padeciendo y dándole demasiada importancia a ese mundo externo. Ujú, ujú, Eh, y vamos a ver, por ejemplo, un día de esos andaba con mami en el súper y ya veníamos caminando y entonces cuando veníamos caminando íbamos a cruzar la calle y un tipo en un carro me grita cualquier estupidez, ¿no? Yo pasé demasiado tiempo deteniendo mi vida por personas como esa. Yo pasé demasiado tiempo dándole importancia a esa mirada acosadora, a esa reacción negativa. Entonces llegó un punto donde yo dije, es demasiado ya. O sea, me dije a mí misma, Amanda, es demasiado. Es demasiado la importancia que le estamos dando a esas personas. Bueno, tal vez algo que quisiera también como anotar aquí es que yo también llevo un proceso terapéutico a nivel de psicología que me ha acompañado muchísimo y que por supuesto me ha sostenido eso. Creo que es importante rescatarlo porque ahí es donde yo he fortalecido estas herramientas. O sea, vamos a ver, no es que no me importe o no me afecte o que no me duela o que yo no me ponga a pensar, uy, ¿qué va a pasar si tal cosa? Por supuesto, me detiene el mundo. Pero la respuesta inmediata es, y de repente esto lo que me sostiene justamente es decir, ya no le podemos dar más energía y tiempo a esas cosas. Y ha sido difícil, ¿no? Porque en realidad, vuelvo y repito, no es, yo por ejemplo, no, en ese momento no le grité a ese señor de ese carro. Yo ujú. no le dije, hey, que yo podría haber tenido esa reacción. O en los momentos en donde de repente a alguien no me ha incluido o ha tenido un acto, yo a estas alturas de mi vida, yo prefiero retirarme de ahí. Porque yo no me voy a desgastar por esa persona. Incluso no me ha pasado, pero yo lo he pensado. Si en algún momento alguien
me llega, digamos, como a cuestionar o a invalidar algún derecho, quiero decir, yo tengo demasiada furia contenida en este momento. Y es muy probablemente que yo saque, como, no sé quién lo decía, saque el fuá, saque ese poder de Kung Fu Panda, porque yo no puedo soportar más estas cosas. No me ha pasado, vamos a ver si la vida me lo dará, pero lo que quiero decirte es que sí podría eventualmente afectarme esas cosas y sí podría, pero es como si esto viniera, ¿verdad? Me imagino un poco como estas imágenes de estas series japonesas, ¿verdad? Donde viene aquella bola de fuego y entonces está aquí al frente y en ese momento yo de repente creo que estoy más llamada a decir, yo quiero que esto entre en mi vida o no quiero que esto entre en mi vida. Ujú. Porque no se trata de que esta persona me hizo una mala cara. Se trata de si yo le voy a dar valor e importancia a esa cara. Yo podría decir, ¿no, no te parece? Ay, qué pena, chao contigo. Y creo que no sé si será lo mejor, pero es demasiado, ha sido demasiado desgastante. Yo pasé demasiado tiempo, sí, dándole importancia a eso y ya no quiero estar ahí. Entonces, por el momento decido, incluso, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho, la he tenido que aplicar con algunas personas, pero sobre todo es algo que se lo digo a los demás. Incluso el árbol familiar también se poda. Ujú. Y yo ya, o sea, yo tengo las tijeras en la mano en este momento. Y si tengo que hacerlo, lo haré porque Sí. ya no puedo. Hay demasiado. Entonces, creo que lo que me sostiene más es el coraje y que efectivamente sí, sí tengo, digamos, apoyo, sí he Ujú. logrado como tener recursos, ¿no? Y, y cuando viene esa bola de fuego intentándome afectar y que incluso tal vez me afecte, sé que tendré un espacio seguro en el cual desahogarme y seguir y dejar de darle importancia a eso y reconstruirme si fuera necesario, ¿no? Importante recuperar que esto es tu vivencia. Es mi vivencia Muy bien. totalmente. Entonces, eso para que también las personas que nos están Claro, viendo, que nos escuchen, que sepan que es la vivencia de Amanda. sí. Vamos a hacer una pausa en este episodio, no sin antes agradecer al ICAM de la Escuela de Comunicación Colectiva, también agradeciendo a la Escuela de Trabajo Social y a sus proyectos de acción social. Y recordar que este episodio, así como todo lo que es el podcast, es posible gracias al Fondo de Educación Especial Superior, FES. Amanda, muchas gracias por compartir tu vivencia. Eh, Te admiramos mucho. Creo que desde hace muchos años te admiramos mucho como la persona estudiante, ahora la persona docente y la persona profesional que sos. Entonces, muchísimas gracias por compartir esa vivencia. Sé que es tanto importante para nosotras y nosotros que hacemos este podcast, como para las personas que también nos escuchan y nos siguen. Ujú, Queremos ya como para ir cerrando, ujú, porque vamos a ver, vos sos trabajadora social, pero significa entonces que estuviste acá en la universidad, estuviste una parte en la facultad antigua, otra parte en esta ujú, facultad siendo estudiante, salís, te vas a trabajar y después te tenés la oportunidad de regresar y ahora ser docente. ¿Cómo han sido esas experiencias? Ser estudiante de trabajo social, ser ahora docente, ¿qué elementos cambian? Eh, ¿Qué te preguntan? ¿Qué esperan de vos en la formación? ujú. Yo creo que mi experiencia como persona estudiante, y ahora que lo reflexiono, no sé si es que yo estoy demasiado vinculada al caos, pero yo diría que fue una experiencia bastante caótica, mucho tiempo. Porque, no sé, creo que si yo hago retrospectiva, creo que no estaba preparada para la densidad de la escuela. Y no estaba preparada para el nivel de exigencia y de compromiso que tenés que tener en la escuela. Pero bueno, al final de mi proceso, casi que en los 2 últimos años, yo creo que logré disfrutarlo. Nada más quiero hacer la anotación que yo estuve más de 10 años vinculada a la escuela como persona estudiante, pero al menos los 2 últimos años los disfruté bastante. Fue menos desgastante. No puedo omitir que para mí fue un proceso bastante igual, tempestuoso, muy desgastante en muchos momentos. Hay una particularidad, era que yo trabajaba y estudiaba. Ahora como persona docente,
yo me traje toda esa experiencia de 2 estrellas, por decirlo así, y yo me decidí como persona docente a que yo iba a hacer de las clases y de mi experiencia como docente y mi relación con los estudiantes un mundo mejor. Y yo definitivamente le digo a las personas estudiantes que me permiten acompañarlas en los cursos y que me han seleccionado como docente, que el objetivo en realidad de mi clase es que seamos felices. Entonces, en realidad, a mí me da igual todos los pendientes académicos y que el rubro de evaluación y que esto, porque para mí eso no es lo que importa. Creo, y por la experiencia que yo viví, que la academia se le debe más a la persona estudiante, se le debe más a esa integridad, a esa persona que está llevando a cuestas un proceso muy complejo. Y entonces esa experiencia que tal vez muchos años no fue tan agradable para mí, me marcaron bastante y me hacen ser ahora, intentar al menos, tener una propuesta más acogedora y de más paciencia y de más empujar a las personas y decirles ustedes todo lo pueden porque yo lo creo y además les veo, o sea, Mm. todas las personas estudiantes que yo he tenido han sido impresionantes. Entonces, yo llego a las clases y ya me siento realizada y siento que ya no hay nada que hacer porque ya son personas maravillosas. Y vamos a ver, somos la Escuela de Trabajo Social. Ujú, La Escuela de Trabajo Social con una formación histórica, casi ya 85 años de ser Escuela de ujú, Trabajo Social, con diferentes momentos, diferentes eh, perspectivas, tanto desde la teoría, de lo que esperamos que sean las personas trabajadoras sociales, que posicionamos el tema de los derechos de las ujú, personas, que abanderamos derechos humanos, que incluso podemos llegar a hacer críticas de ujú, visiones de derechos humanos. Vamos a ver, en esta formación académica que ya nos compartiste, que tuviste un periodo eh, de 10 años, que los últimos dos fueron más agradables, que ahora como docente tenés una perspectiva de lo que querés dar y que las personas ujú, estudiantes reciban. ¿Estamos incluyendo o estamos excluyendo eh, estos temas? Este tema, perdón, el tema de hablar desde género, ujú, de hablar de expresión o identidad de género, de las orientaciones sexuales, de, de las personas trans, ujú, cómo están integradas o son elementos que todavía tenemos que trabajar y profundizar en nuestra formación de trabajo social. ujú, Porque acá voy a lo que quiero decir. Muchas veces decimos que algo es transversal, ujú, que viene y que lo va a cruzar. Entonces decimos, eh, la teoría de género nos cruza y uno termina el curso y tal vez uno dice, ah, la pucha, lo dije en el primer día, cuando leí el programa del curso, ¿y dónde más lo ujú. traje? Hablamos de los derechos de las personas, pero nos olvidamos a veces de los derechos de las personas que están sentadas ahí al frente de nosotras y nosotros. Pero entonces, partiendo de tu vivencia, de quién sos vos, ¿está integrado esto en nuestra formación o sigue estando esto pendiente en nuestra formación para las futuras personas trabajadoras sociales? Voy a dar una respuesta que puede que me comprometa un poco, pero yo, más allá de esta temática como tal, a mí sí me parece que la experiencia académica, y lo he visto y lo puedo observar en el recorrido de experiencias que las personas estudiantes me han transmitido en estos años de ser docente, es que sí creo que lo que le falta transversalizar a la escuela y que todavía no está del todo presente es recordar que estamos frente a personas estudiantes que también se la ven complicada en el proceso académico y que ocupan un apoyo más humano. Porque sí, este es un tema importante, por supuesto. Yo no tengo información para afirmar si la escuela tiene o no un compromiso, digamos, de inclusión o si se están cometiendo errores o no. Pero, por ejemplo, cuando yo le pregunté a mis personas estudiantes si en las demás clases les preguntan por sus pronombres, me dijeron que no. Entonces es ahí donde yo sí creo que hay cambios estructurales que sí tenemos que incorporar
Pero este tema de las identidades, de las sexualidades es uno. Tenemos que recordar, tenemos que humanizarnos más. Las personas estudiantes nos ocupan más cercanas a todos sus procesos. Desde una vivencia, porque mi mamá está pasando por tal cosa, porque abuelita está falleciendo, porque me dejó el novio y eso me desbordó el mundo. Cosas como esas son las que realmente importan en un proceso académico, porque cuando usted acompaña a una persona en ese nivel tan humano, usted está ayudando a esa persona a que en lo académico logre ser funcional. Cuando usted sostiene a la persona en lo humano, esa persona va a tener ya como más libertad, más fortaleza para poder atender los requerimientos en este caso académico. Entonces yo sí creo que hay elementos que tenemos que subsanar en la escuela respecto a esta temática y en especial a las sexualidades en general, pero creo que el elemento esencial es que tenemos que volver a la mirada de que la persona estudiante es una persona que pasa por muchas cosas, que está viviendo un montón de otras cosas, que no solamente es mi estudiante, sino que es estudiante de no sé cuántas profesoras y Ujú, ujú. profesores más, y que tiene una carga académica y un estrés porque en la práctica y que en el curso tal me fue mal y además tengo una situación personal que me está agobiando. Estamos frente a personas que merecen todo nuestro respeto y admiración y nuestro acompañamiento. Y Mm, creo que eso es un poco lo que siento que falta, ¿no? Muy bien, no, yo creo que concuerdo con vos en muchas ideas, y no es que en todas, entonces, pero bien, vamos a ver, creo que es importante como universidad que nuestro objetivo es que este podcast no únicamente le lleguen a personas estudiantes o a personas docentes, que le lleguen a personas que también aspiran y quieren de pronto estudiar trabajo social, a las personas que de pronto recibieron una intervención Ujú, de trabajo social. Entonces creo que es importante que también escuchen esto, en el sentido de la persona que está sentada, de que a veces nos concentramos en que el cronograma, el ajá, tiempo, la prueba. ujú, eh, y pasan cosas. claro, Si nos están pasando a nosotros y a nosotras, claro, también están pasando a claro. esas 15, 20, 30 Ujú, más personas que pueden estar en un espacio de aula. Quisiera eh, cerrar preguntando, ¿qué decirles a otras personas que están atravesando procesos similares, diferentes a los tuyos? ¿Qué decirles a las personas que de pronto siguen viendo desde el otro lado de la acera ujú, y que quieren preguntar y no lo están haciendo? ujú, ujú. ¿Qué les decimos a esas personas? ¿Qué quieres decirles a esas personas? Bueno, a las personas que estaban viviendo procesos parecidos al mío, yo lo primero, con la misma honestidad con la que creo que comencé la segunda parte, yo tengo que decirles que no va a ser sencillo, porque no va a ser sencillo, ¿verdad? Pero va a ser muy satisfactorio. Cuando usted tiene la claridad, incluso no teniéndola, tan siquiera darse el chance de explorar, de ir viendo si esto me gusta, si no me gusta, si me siento así bien o no, etcétera, eso es parte de la autonomía y de el derecho que usted tiene como persona de explorar toda su vida plenamente. Y que bueno, posiblemente te vas a enfrentar a contextos que van a ser hostiles y tal vez contextos no tan agradables, pero también van a haber contextos agradables y maravillosos a los cuales más bien tenemos que priorizar y acercarnos, ¿no? Y creo que lo que yo le podría decir a las otras personas, digamos, que están cerca de todas nosotras, nosotros y nosotres que estamos viviendo estos procesos, es que, y siempre me gusta utilizar la metáfora de esta isla, de este oasis, ¿no? O sea, creo que el deber que tenemos todas las personas, pero haría el énfasis que el deber que tenemos las personas profesionales en trabajo social es ser un oasis para esa persona. ¿Qué es un oasis? Un oasis es donde usted, ay, llega, se relaja y todo está bien y todo ya se resolvió. Eso es un oasis, ¿no? Es una, como una tranquilidad, como un espacio de mucha paz. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué quiere decir eso?
mi gestión como persona, pero sobre todo como profesional en trabajo social, es asegurarme que cada momento que pasa esa persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, se sienta segura, se sienta comprendida o al menos comprendida, tal vez no comprendida porque a veces no vamos a entender lo que está pasando, pero al menos escuchada, atendida, que sepa que la información que nos brindó está ahí. Incluso creo, digamos, que también las personas que vivimos estos procesos agradecemos mucho cuando las personas se nos acercan de una forma respetuosa. Y hablando un poco de la escuela, recientemente alguien se me acercó, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Y no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuándo te vas a cambiar el nombre? Sin el más mínimo, mira, yo es que quisiera, a mí, por ejemplo, en mi trabajo, se me han acercado muchas personas, mira, yo no quiero cometer un error y es que yo estoy viendo, ¿verdad? Y siento como que no quisiera llamar y hay todo un encuadre de esta persona diciéndome, yo quisiera respetarte y quisiera saber cómo las... Una cosa es eso y otra cosa es decirte, ¿y qué? ¿Cuándo te vas a cambiar el nombre? Porque es que me parece que eso no se hace. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que todas las personas ocupamos apoyo y que también creo que muchas, podría ser que no todas en todos los momentos, pero muchas personas vamos a estar anuentes también a hablar, a escuchar, siempre y cuando haya un acercamiento sensible, respetuoso, donde te pongan y pongan tu experiencia en primer plano, donde te digan, bueno, no quisiera cometer errores, no sé si lo estoy haciendo Ujú. bien, quisiera contemplarte, ¿verdad? Y creo que de ahí se puede establecer un diálogo que siempre es integrador e inclusivo, ¿verdad? Y yo diría que esa es la clave para hacernos sentir todas las personas cómodos, cómodas y cómodas. Amanda, muchas gracias por venir y ser parte de este podcast y de este episodio. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio. Recordar el agradecimiento al ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a la Escuela de Trabajo Social, a los proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica y a todas las personas que nos siguen. Esperamos de que este episodio haya sido tan agradable para ustedes como lo fue para nosotros y nosotras.